Buenos días. Continuando con el módulo de auditorías internas, hoy día nos toca la sesión número 3. Los puntos que vamos a ver en esta oportunidad son inicio de la auditoría, preparación de las actividades de auditoría, realización de las actividades de auditoría, categorización de hallazgos, revisión, aprobación y distribución del informe de auditoría, finalización de la auditoría, algunos casos prácticos, acciones correctivas, seguimiento y escucha activa. Inicio de la auditoría. Toda auditoría se inicia designando quién va a hacer las veces de auditor líder. ¿Quién designa al auditor líder? La persona que maneja el programa de auditoría, que usualmente es el jefe del sistema de gestión. Pero cuando son auditorías conjuntas, recordemos que en la primera sesión de ese módulo dijimos que una auditoría conjunta era cuando dos o más entes auditores auditaban al mismo tiempo a un mismo auditado. Dijimos que era rarísimo que suceda esto, pero en caso de llegar a suceder, estos dos o más entes auditores tienen que ponerse de acuerdo y elegir a un solo auditor como auditor líder de estos dos o más equipos auditores. Objetivos de auditoría pueden ser variados. Puede ser para verificar en qué grado cumplimos con los requisitos de una auditoría, en qué grado cumplimos con los criterios de auditoría, etc. Inicio de la auditoría. Toda auditoría debe iniciarse indicando el alcance de la auditoría. Es decir, si auditamos toda la empresa o vamos a auditar a una parte de ella. Esto va a estar en función de qué tan simple o compleja pueda ser la organización. Si nuestra empresa es una empresa compleja, es probable que empecemos haciendo auditorías parciales. Pero si nuestra empresa es sencilla y sobre todo pequeña, lo más probable, entonces en el alcance de la auditoría, la organización tiene que definir claramente qué procesos, lugares inclusive, unidades, sitios se van a auditar. Se deben definir también los criterios de auditoría. Como dijimos, los criterios usualmente son los procedimientos que pide cada norma. Pero cuando auditamos a una empresa externa, una empresa tercera, otro criterio de auditoría que siempre deberíamos solicitar será el mapa de procesos. ¿Por qué el mapa de procesos? Porque si vamos a hacer una auditoría a una empresa externa, a una empresa tercera, va a ser necesario saber qué procesos tiene para poder auditarlos y poder elaborar en su momento el plan de auditorías. Y el documento que nos dice qué procesos tiene una organización es el mapa de procesos. Por eso cuando hacemos auditorías a empresas terceras, adicionalmente a los procedimientos que nos piden las normas, también se solicita el mapa de procesos. Aquí, como criterio de auditoría, si la auditoría es de medio ambiente, ISO 14000, adicionalmente a los procedimientos, es probable que podamos pedir las matrices ambientales de la organización, podamos pedir las matrices legales, si es la auditoría de seguridad, las matrices CIPER, el procedimiento de identificación de peligros y riesgos, las matrices de leyes aplicables, entre otros. Los objetivos de la auditoría, recordemos que la norma ISO 19011 sugiere que toda auditoría debería tener uno o más objetivos. ¿Quién debería definir estos objetivos? El cliente de la auditoría. Y el alcance y los criterios de auditoría se definen de común acuerdo entre el cliente de la auditoría y el auditor líder. Determinación de la viabilidad de una auditoría. Como ya hemos visto, una auditoría puede o no ser viable dependiendo si la información que nos han dado es o no suficiente. Supongamos que la auditoría la vamos a hacer la próxima semana. Ya estamos a 2 días de la auditoría y todavía no nos mandan los criterios que hemos pedido. Entonces, si no nos proporcionan los criterios, o nos proporcionan los criterios en forma parcial,
sería un motivo por el cual la auditoría se pueda postergar. Otro motivo, el auditado no coopera adecuadamente. Solicitamos los criterios, se demora en darlos. Solicitamos las reglas de seguridad que debemos cumplir una vez que hagamos la auditoría, no lo dicen de forma parcial. Es decir, el auditado se demora, no colabora en la forma que quisiéramos, también sería otro motivo por el cual la auditoría se debería postergar. Nos asignan tiempos y recursos insuficientes. Como dijimos, la auditoría se debe hacer en 5 días y nos asignan 3. Deberíamos contar con 4 auditores y nos asignan 2. Debemos tener recursos económicos para movilizarnos de un lugar a otro y no nos dan los recursos económicos. Todo esto sería motivos para también postergar la auditoría. Si se dan cualquiera de esos motivos, se debe coordinar con el auditado una nueva fecha de auditoría. Selección del equipo auditor. Dependiendo de la organización, de su complejidad, se elegirá al equipo auditor. Para ello hay que tener en cuenta los objetivos de auditoría, el alcance de la auditoría, los criterios de auditoría que vamos a usar, si es una auditoría combinada o conjunta, y hay que tener en cuenta si nuestro equipo auditor tiene las competencias en conjunto para hacer la auditoría, porque si no es así, hay que considerar la presencia de expertos técnicos. Hay que tener en cuenta también las leyes aplicables para saber si quizás nuestro equipo auditor conoce esas leyes, si no, pues considerar a alguien que sí domine las leyes, y la independencia del equipo auditor respecto al proceso que se va a auditar. Eso se cumple cuando no vamos a auditar al proceso en el que trabajamos. También hay que tener en cuenta la capacidad del equipo auditor de interactuar con el auditado, inclusive el idioma, en caso la auditoría se esté haciendo en otro país. Como ya dijimos, si el equipo auditor no tiene las competencias suficientes en conjunto, se puede optar por la participación de un experto técnico. Y los expertos técnicos usualmente no son auditores, por lo tanto no deberían auditar solos, sino deberían auditar bajo la tutela de otro miembro del equipo auditor, o mejor del auditor líder. Si dentro del equipo auditor tenemos auditores en entrenamiento, estos auditores en entrenamiento no deberían auditar solos, sino bajo la dirección de otro miembro del equipo auditor. Usualmente en algunas ocasiones los auditados solicitan el cambio de algún miembro del equipo auditor. Como dijimos, esto basado en los principios de auditoría, ¿no? Contacto inicial con el auditado. Ese contacto inicial puede ser formal o informal. Una llamada telefónica, un correo electrónico, una carta propiamente dicha, entre otros. Y usualmente ese contacto inicial es realizado entre la persona que maneja el programa de auditoría, es decir, el jefe del sistema de gestión, y la persona asignada como auditor líder. Ese contacto inicial nos permite establecer los canales de comunicación auditado-auditor y nos sirve para determinar si efectivamente la auditoría se va a llevar a cabo en la fecha o fechas que nos han indicado. Ese contacto inicial también sirve para coordinar los pormenores de la auditoría, duración, composición del equipo auditor, la solicitud de criterios de auditorías, también para coordinar las reglas de seguridad que debe seguir el equipo auditor cuando realice la auditoría en las instalaciones del cliente y hacer todos los preparativos necesarios para la auditoría. También en ese contacto inicial se pueden acordar la participación de auditores, de observadores y guías. ¿Qué es un observador? ¿Qué es un guía? A ver, cuando la auditoría es de tercera parte, es decir, cuando la auditoría es realizada por una empresa certificadora, a la empresa certificadora le interesa saber si sus auditores están haciendo buenas auditorías. Es por ello que en forma aleatoria suelen enviar, además de los auditores que van a hacer la auditoría,
a otras personas que también son auditores, pero que no van a participar en la auditoría, sino que su función es observar el desempeño de sus auditores. A estas personas se le llaman observadores. Son observadores que pone la empresa certificadora para que evalúe el desempeño de sus propios auditores. En cambio, los guías los pone la organización que es auditada. A ver, ¿cómo así? Usualmente cuando hacemos una auditoría a una empresa tercera, el auditor no conoce a la empresa tercera, no conoce dónde está producción, dónde está mantenimiento, dónde está ventas. Entonces, al no conocer a esa otra empresa, requiere que alguien lo lleve de un proceso a otro. A este alguien se le llama guías. Responsabilidad de esos guías y observadores. No son parte del equipo auditor, por lo tanto no deberían auditar, no deben interferir en el proceso de auditoría y solamente deben intervenir los guías cuando un auditor se lo solicite. Los guías solamente su función va a ser establecer los contactos auditor-auditado y hacer que se respeten las reglas de seguridad de la organización que es auditada. Los guías también son testigos en nombre del auditado, ¿no? Testigos de todo lo que sucede en una auditoría. Cuando el auditor lo solicite, un guía podrá prestar declaraciones para aclarar un punto. Revisión documentaria, es decir, revisión de los criterios de auditoría. Cada vez que vamos a hacer una auditoría, siempre se deben pedir antes de la auditoría ciertos documentos a revisar por el equipo auditor. Esos documentos a revisar se le llaman criterios de auditoría, que usualmente son procedimientos. Usualmente, pero además de estos procedimientos se suele pedir otros registros. Esta revisión documentaria usualmente se hace antes del inicio de la auditoría y permite saber si la empresa cumple con lo que pide la norma, al menos en la parte documentaria. Si en esa parte de la revisión documentaria, vale decir, en esa parte de la revisión de los criterios de auditoría, el equipo auditor se da cuenta que la empresa no está cumpliendo con lo que pide una u otra norma, también sería un motivo por el cual postergar la auditoría. Motivo: ¿por qué realizar una auditoría si sabemos que desde el comienzo va a estar mal? Los criterios de auditoría que solicitemos va a depender de la simplicidad, complejidad de la organización, del tamaño de la organización, ¿sí? Y en algunos casos, inclusive, se pueden realizar visitas previas a la auditoría para darnos cuenta de la magnitud de la empresa que vamos a auditar. Segundo punto, preparación de las actividades de la auditoría. Lo primero que debe hacerse cuando se va a hacer una auditoría es elaborar el plan de auditoría. La norma 19.011, sobre la cual se basa esta sesión, sugiere que el plan de auditoría debe ser preparado por el auditor líder. Este plan de auditoría sirve como base para que se pongan de acuerdo auditado o auditor en las diferentes etapas de la auditoría en sí, ¿no? O sea, qué proceso auditamos al comienzo, qué proceso auditamos después, qué proceso auditamos al día siguiente. Este plan de auditoría permite definir las fechas en que se van a hacer las auditorías a los diferentes procesos y, por lo tanto, un plan de auditoría debe ser flexible. Es decir, el plan de auditoría usualmente se le manda días previos al auditado, ¿no? Días previos a la realización de la auditoría, con la finalidad de que el auditado revise el plan de auditoría y coordine con las áreas, procesos pertinentes para ver si van a poder atender al equipo auditor en los horarios establecidos en ese plan de auditoría. Si sucediera el caso de que un proceso no pudiera atender al auditor en el horario señalado, se solicita al equipo auditor, al auditor líder en este caso, que varíe el plan de auditoría. Entonces el plan de auditoría sirve para hacer
las coordinaciones previas al inicio de la auditoría. ¿Qué partes debería, es decir, no es obligatorio, sí recomendable, debería, qué partes debería tener un plan de auditoría? Debería tener los objetivos de la auditoría, los criterios de auditoría que se van a usar, el alcance de la auditoría, la fecha y lugar o lugares donde se van a hacer las auditorías, la hora y duración de la auditoría de cada proceso, qué auditor va a auditar tal o cual proceso, la asignación de recursos, y también se puede incluir una lista de los representantes del auditado que estuvieron en la reunión de apertura. Después vamos a ver en detalle qué cosa es eso. Si la auditoría es en un país extranjero, ¿en qué idioma se va a hacer la auditoría? Y el informe de auditoría también. ¿Sobre qué temas va a tratar el informe de auditoría? Los preparativos logísticos necesarios para hacer la auditoría. Y también todos los temas relacionados a la confidencialidad de la auditoría. Y en caso se acuerde seguimiento, ¿cómo se va a hacer este seguimiento? El plan de auditoría, una vez que es elaborado por el auditor líder, se le envía al auditado para que lo revise y verifique si no hay problema en los horarios propuestos en el plan de auditoría. Si hay alguna diferencia, el auditado solicita al auditor líder pues que haga los cambios respectivos. Y a continuación vemos un modelo de un posible plan de auditoría. Vemos que en el primer casillero se coloca el nombre de la organización, su dirección, el objetivo de la auditoría, en qué fecha se realiza, el alcance de la auditoría, qué normas se van a auditar, en qué lenguaje se va a hacer la auditoría, quién es el auditor líder y quiénes los demás miembros del equipo auditor. Y a continuación un detalle del proceso de auditoría en sí. Por ejemplo, en el día 1 de 9 a 9:30 se va a realizar la reunión de apertura. ¿Quiénes participan? Todos. De 9:30 a 9:45 la reunión del equipo de auditor. ¿Quiénes participan? Solamente los auditores. De 9:45 a 11, auditoría del proceso de ventas. ¿Quién participa? El auditor líder. Y así sucesivamente. Incluye una nota al pie del plan que indica proporcionar al equipo de auditor un alimento cada día de trabajo. Cuando se hacen auditorías de tercera parte, es usual que la empresa auditada invite al auditor al almuerzo. Aquí el auditor es muy cuidadoso en que el almuerzo se reparta en un lugar cercano a la organización, si es que va a ser fuera. Si es dentro de la organización, en un comedor, etc., mejor. ¿Por qué tiene cuidado cada auditor? Porque anteriormente las organizaciones que eran auditadas, con la finalidad de minimizar el tiempo que tiene el auditor para hacer una auditoría, solía llevarlo a sitios lejanos y se perdía tiempo en la ida y venida. En caso el auditado diga que se va a comer lejos, usualmente los auditores piden un delivery para evitar perder tiempo. Y el otro tema que también se pide es que el auditado solicite un lugar de trabajo donde el equipo auditor se pueda reunir, intercambiar opiniones y elaborar el informe de la auditoría. Preparación de las actividades in situ. Aquí el auditor líder debe designar qué proceso va a auditar cada auditor del equipo auditor. Para asignar estas funciones, el auditor líder debe tener en cuenta la competencia del auditor, que no laboren en el proceso que van a auditar y optimizar sus recursos, es decir, optimizar sus auditores. Preparación de los documentos de trabajo. Recordemos que antes de empezar una auditoría, el equipo auditor solicita los criterios de auditoría. En base a la lectura de los criterios de auditoría, cada miembro del equipo auditor elabora un checklist de preguntas que estaría realizando una vez que empiece la auditoría. Este checklist de preguntas usualmente se le llama lista de verificación. En cuanto a los planes de muestreo, después vamos a ver que los planes de muestreo no es otra cosa que criterios que tiene el auditor al momento de revisar la documentación.
También debería llevar un formulario donde anotar todo lo que encuentre como evidencia. Lo usual es que en la lista de verificación se incluya casilleros para que el auditor coloque todo lo que encuentra. Las listas de verificación no deberían restringir la extensión de la auditoría. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si en forma previa a la auditoría revisamos los criterios y en base a esa revisión elaboramos una lista de verificación con 7 preguntas, por ejemplo, una vez que empezamos la auditoría, es probable que al hacer la primera pregunta, dependiendo de la respuesta, nos demos cuenta que ya no es necesario hacer las preguntas siguientes. Pero sí aparecen nuevas preguntas que inicialmente no habíamos contemplado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya no es necesario que hagamos las siguientes 6 preguntas que teníamos en nuestra lista de verificación, sino hacemos las otras nuevas que salieron del momento. A eso se refiere a que las listas de verificación no deben restringir la extensión de la auditoría. Es decir, no debo hacer a rajatabla las 7 preguntas que yo escribí en forma previa. ¿Sí? Realización de las actividades de auditoría. Toda auditoría empieza con la reunión de apertura. En esta reunión de apertura, el auditor líder toma la palabra y en la práctica dice algo como lo siguiente: buenos días, señores, a nombre de, y dice el nombre de la empresa certificadora, ¿no? A nombre de, muchas gracias por invitarnos a este proceso de auditorías. Voy a presentar al equipo auditor. A mi derecha, el ingeniero Juan Pérez, que es un miembro del equipo auditor. Y más a mi derecha, el señor Juan González, que está actuando como experto técnico. A mi izquierda, la ingeniero Inés Merino, que es otro miembro del equipo auditor. Una vez que presentó al equipo auditor, el auditor líder da lectura al plan de auditoría, con la finalidad de evaluar o de ver si existen cambios de último minuto, cambios adicionales a los que se pudieron hacer en forma previa a la auditoría. Da lectura al plan de auditoría y pregunta si el horario establecido para tal o cual proceso se mantiene. En caso hayan cambios de último momento, se le avisa al auditor para que en esa misma reunión de apertura haga el cambio de horario para el proceso que no se puede auditar en el horario propuesto. Una vez que el auditor líder leyó todo el plan de auditorías y preguntó a quién o quiénes iba a auditar en cada proceso y tomó nota de ello, a continuación el auditor líder empieza a explicar cómo es una auditoría y dirá algo como lo siguiente: bueno, señores, como ustedes sabrán, una auditoría se basa en un muestreo y por lo tanto puede hacer que encontremos algunas cosas en esa auditoría y otras no. Es decir, los resultados que vamos a obtener son referenciales, no son absolutos. También indica cómo se recolectan las evidencias, a través de entrevistas, revisión documentarias, observaciones, y también indica que en caso de que hubiera uno u otro hallazgo en el cual auditor y auditado no se pongan de acuerdo, estos van a constar en el informe de auditoría como puntos de divergencia. Finalmente señala cómo se van a clasificar los hallazgos y comienza a explicar qué es una oportunidad de mejora, qué es una conformidad y qué es una no conformidad. También explica que en caso de encontrarse no conformidades, estos sí generan obligación en la empresa auditada. Es decir, la empresa auditada va a tener que tomar acción para levantar las no conformidades encontradas. Y termina diciendo que la auditoría se hace bajo estrictos términos de confidencialidad. Se reafirma el tema de confidencialidad, siempre se hace esto. Y se le pregunta al auditado si tiene alguna pregunta respecto a lo que se ha explicado sobre el proceso de auditoría. Aquí el auditado pregunta todo lo que requiera en cuanto al proceso de auditoría. Mientras decía esto el auditor líder, en la reunión de apertura, el auditor líder también va a querer tener una evidencia de quienes estuvieron presentes en esa reunión de apertura. Por lo tanto, al inicio de esta reunión de apertura, hace circular entre los asistentes una lista de asistencia. Posteriormente, una copia de esta lista de asistencia
también se puede incluir en el informe de la auditoría. Bien, entonces, una vez que el auditor líder dio su reunión, tomó la palabra en la reunión de apertura, a continuación lo que hace el auditor líder es se reúne a solas, sin el auditado, se reúne y hace las últimas coordinaciones para el inicio formal de la auditoría. Durante toda la auditoría, el equipo auditor se comunica entre sí, se pasan hallazgos entre sí y también dan la retroalimentación al auditado de todo lo que vienen encontrando. En caso algún miembro del equipo auditor crea que está frente a un riesgo crítico, es decir, frente a una no conformidad crítica, se debe reunir de inmediato el equipo auditor, deliberar, y si concluyen que efectivamente están frente a una no conformidad crítica, deben indicarle al representante del auditado que se encontró una no conformidad crítica, y lo usual es que a continuación el equipo auditor se retire de la empresa, no continúe con la auditoría. Hay otras empresas certificadoras que cuando encuentran una no conformidad crítica, se reúne con el auditado, se le informan, pero no interrumpen la auditoría, la culminan. Pero, una vez culminada, dejan claramente definido, establecido, que si el auditado no levanta la no conformidad crítica, no se le entregará el certificado respectivo. Por lo tanto, ambas posiciones, que el equipo auditor se retire o que el equipo auditor no se retire, ambas al final son equivalentes, porque el auditado no va a poder obtener el certificado hasta que levante él o los hallazgos críticos que se encontraron. Comunicación con el cliente. Como dijimos, al final de auditar cada proceso, usualmente se le da una retroalimentación al auditado de todo lo que se encontró. Durante la auditoría, si hay puntos de divergencia, el auditor debe indicar claramente al auditado que se va a hacer constar en el informe los puntos de divergencia que se encontraron. También durante toda la auditoría, el equipo auditor constantemente se reúne, intercambia información entre sí y también se reúnen previo a la reunión de cierre con la finalidad de catalogar adecuadamente los hallazgos y elaborar el informe de la auditoría. Como ya dijimos, los guías, así como los observadores, no forman parte del equipo auditor y por lo tanto no deberían intervenir en la auditoría salvo un auditor se lo permita. Recopilación y verificación de información. En cuanto a la recopilación, la metodología para recopilar información son dos. Uno, técnicas de recopilación y verificación y técnica de ayuda a memorias. Veamos cuáles son las técnicas de recopilación y verificación. Estas son las entrevistas que hacemos a las personas del entrevistado, sus trabajadores, y observaciones de las actividades. Sobre todo las observaciones son básicas cuando hacemos auditorías de medio ambiente y sobre todo de seguridad. También la revisión documentaria, procedimientos, registros, la cual se hace antes de la auditoría, con los criterios, y durante la auditoría. Revisamos documentos, registros, bases de datos, indicadores, resultados de auditorías internas previas, resultados de retroalimentación al cliente, bases de información y sitios de internet inclusive. ¿Sí? Hay muchas organizaciones que colocan en sus páginas web información que pueden ser auditadas en una auditoría. En cuanto a entrevistas, cuando se hace una entrevista, el auditor debe saber qué preguntar a la persona que tenga al frente. Dependiendo de quién tengamos al frente, haremos una u otra pregunta. Por ejemplo, si al frente tenemos a un operario de limpieza,
Al operario de limpieza no le vamos a preguntar de cuáles son los objetivos de medio ambiente de la empresa, por ejemplo. Pero sí le preguntaremos cómo él puede afectar al medio ambiente y cómo controla esta afectación. Pero si estamos auditando a un gerente general, o quizás al jefe de sistema de gestión, a ellos sí les preguntaremos sobre los objetivos, cómo se ha planificado el sistema de gestión, entre otros. Entonces, dependiendo de a quién tengamos al frente, haremos las preguntas. Las entrevistas se deben realizar dentro del horario de la auditoría. El horario de auditoría usualmente coincide con el horario de trabajo del auditado. Su horario de trabajo de oficina. Si trabajan de 9 a 6 de la tarde, la auditoría debería ser de 9 a 6. El auditor no debería estar preguntando a las 8 o 10 de la noche o 7 de la mañana. Debe restringirse al horario acordado en el plan de auditoría. En algunas ocasiones el auditado se puede sentir tenso. Y cuando un auditado se siente tenso, eso va a perjudicar el desarrollo de la auditoría. Los motivos por los cuales el auditado se puede sentir tenso pueden ser variados. Puede pensar que la auditoría es un motivo para despedir a la gente. Puede pensar que la auditoría sirve para que el auditado sea sancionado por la empresa, entre otros. Entonces, cuando el auditor nota que el auditado se pone tenso, el auditor debería poder identificar ese estado de ansiedad y tranquilizarlo. Muchas veces, para tranquilizar al auditado, es conveniente explicarle por qué se hace una auditoría, por qué estamos tomando notas cada vez que hacemos una pregunta. Lo usual es que una auditoría se empiece preguntando al auditado que describa su trabajo. Siempre hay que evitar preguntas inductivas. ¿Qué es una pregunta inductiva? Aquella que nos da la respuesta que ya queremos escuchar. Entonces las preguntas que hagamos usualmente serán abiertas. Y solamente usaremos preguntas cerradas, es decir, aquellas preguntas pues respuestas son sí o no, cuando queramos definir un tema. Es conveniente que después de auditar cada proceso, demos una retroalimentación al auditado. Y siempre, una vez que acabamos la auditoría o un proceso, agradecer. Cuando hacemos la entrevista, hay que tratar de usar preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Muéstreme, enséñeme. Hay que tratar de evitar expresar emociones, ya que estas pueden hacer sentir mal al auditado. Usar palabras coloquiales. Muchas veces cuando somos auditores, usamos palabras técnicas. Criterios de auditoría, significancia, evidencias, que muchas veces el auditado no las entiende. Podemos estar haciendo una pregunta a un auditado con palabras técnicas y el auditado nos puede decir no lo tengo, no lo sé. Y a lo mejor sí lo sabe, sí lo tiene. Pero como estamos usando palabras técnicas, él cree que no lo tiene. Es por eso que en una auditoría deberíamos usar palabras coloquiales. Hay que evitar usar preguntas cerradas cada vez que iniciamos una auditoría. Siempre hay que empezar con preguntas abiertas y las cerradas solamente cuando queramos definir un tema. Hay que tener muy presente el tema de las primeras impresiones. Siempre manda en cualquier auditoría. Por ejemplo, cuando el auditor, la primera impresión que tiene de la empresa auditada es orden y limpieza, el auditor va en su subconsciente pensar que la auditoría se va a desenvolver en el mejor de los sentidos. Va a pensar que el auditado tiene todo bajo control. Si por el contrario, la empresa no tiene un buen orden y limpieza, el auditor va a pensar que ahí no marcha nada bien. Y así, para el auditado, si el auditor en esa primera impresión inspira confianza, apertura, el auditado durante toda la auditoría se va a sentir cómodo. Si por el contrario el auditor no inspira esta confianza, esta apertura, la auditoría va a ser tensa en todo su transcurso. Por lo tanto, hay que tener presente el tema de esas primeras impresiones. Cuando hacemos una entrevista, hay que saber escuchar, eliminar distracciones, jugar con el lapicero, mirar por la ventana,
etcétera. Se recomienda que cuando hacemos una pregunta miremos al auditado. Demostremos que estamos escuchando lo que nos dice, que le estamos poniendo atención. Un auditor debe evitar formular juicios propios. Solamente debe recolectar evidencias. Ayudas memorias. Las ayudas memorias, como dijimos, son las listas de verificación que se elaboran con la lectura de los criterios de auditoría. Cuando se revisa un criterio de auditoría, el auditor va elaborando su lista de verificación. Y esa lista de verificación sirve para poder iniciar una auditoría muchas veces. Como dijimos, la lista de verificación no debe restringir la extensión de una auditoría. Y a continuación estamos viendo un ejemplo de una posible lista de verificación. En una primera columna hemos puesto el criterio que estamos usando, qué preguntas estamos extrayendo de ese criterio y qué es lo que hemos encontrado en el campo. Categorización de hallazgos. Recordemos que durante una auditoría el auditor recolecta evidencias. Las evidencias es información de lo que hemos encontrado, pero no sabemos si lo que hemos encontrado está bien o está mal. Son solamente evidencias. Pero cuando estas evidencias las comparamos contra los criterios, ahí tenemos los hallazgos de auditoría, que pueden indicarnos conformidad, no conformidad, así como oportunidades de mejora. Las no conformidades sí generan obligación en el auditado. Cuando un auditor en una auditoría encuentra no conformidades, el auditado está obligado a tomar una acción sobre las no conformidades, no así sobre las conformidades o las oportunidades de mejora. Cuando se genera un hallazgo siempre debe tener las tres siguientes partes: el problema que hemos detectado, las evidencias que lo soportan y el numeral de la norma que no se está cumpliendo. Si falta alguna de esas tres partes, ese hallazgo está mal enunciado y no debería figurar como un hallazgo. Repitamos, todo hallazgo debe tener tres partes: el problema que hemos encontrado, los ejemplos que la sustentan y el numeral de la norma que se está incumpliendo. Solamente cuando es oportunidad de mejora, no es necesario indicar qué numeral de la norma se afecta. Al fin y al cabo, es algo bueno que está haciendo la empresa, pero que el autor piensa que se puede mejorar. Recordemos que puede ser que el auditado no esté de acuerdo con algún hallazgo que haya encontrado el auditor. Cuando no se ponen de acuerdo auditor y auditado en un hallazgo, a esto se le llaman puntos de divergencia y se hace constar en el informe como un punto de divergencia, con la finalidad de que si el auditado lo desea, una vez culminada la auditoría, pueda reclamar a la empresa auditora sobre ese hallazgo específico. Como dijimos, los hallazgos se pueden clasificar en conformidad, oportunidad de mejora, observaciones y no conformidades propiamente dichas. Los dos últimos usualmente son formas de no conformidades y se encuentran en las auditorías internas. Cuando son auditorías de tercera parte, se suele subdividir las no conformidades en dos tipos: no conformidad menor y no conformidad mayor, pero solo en auditorías de tercera parte. En auditorías internas, solamente observaciones y no conformidades. Bueno, una conformidad es algo que está bien y por lo tanto no genera obligación en la empresa. Una oportunidad de mejora también es algo que la empresa está haciendo bien, pero que el auditor piensa que lo puede hacer aún mejor. Y una observación ya es algo que la empresa no hace bien, algo que hizo mal, pero en forma puntual. Usualmente la empresa sí lo hace bien, pero una que otra se le escapa. Cuando estamos frente a esto, la empresa usualmente lo hace bien, pero una y otra se le escapa,
A eso se le llama una observación. Pero cuando los incumplimientos ya no son puntuales, sino son repetitivos o generalizados, se dice que estamos frente a una no conformidad. Cuando hacemos una auditoría de certificación, y es la primera vez que nuestra empresa está aplicando a esta auditoría de certificación, la empresa certificadora nos hace dos auditorías. Auditoría de fase 1 y auditoría de fase 2. En la auditoría de fase 1 viene el equipo auditor y nos hace una auditoría predominantemente de escritorio. Se va poco al campo. ¿Cuál es la finalidad de esa auditoría de primera parte? De esa auditoría de fase 1. Es evaluar, en líneas generales, si la empresa ha implementado adecuadamente o no el sistema de gestión que se está haciendo auditado. El resultado de una auditoría de primera fase es un informe, en la cual se recomienda o no a la empresa para que pase a la auditoría de segunda fase o de certificación propiamente dicha. La auditoría de segunda fase ya es la auditoría de certificación propiamente dicha. Y en esta auditoría de segunda fase, el equipo auditor hace una auditoría más detallada, no solamente de escritorio, sino también de campo. Como resultado de esa auditoría de segunda fase, se recomienda para que la empresa auditada pueda o no obtener la certificación. Si salimos bien, nos recomendarán para obtener la certificación. Si salimos mal, no nos recomendarán, es decir, no nos darán la certificación. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, hacemos una auditoría al área de producción, estamos haciendo una auditoría de seguridad y vemos que todos los trabajadores están adecuadamente uniformados, que están usando adecuadamente sus CPPs, botas, cascos, tapones, guantes, pero vemos que un trabajador no tenía puestas sus orejeras. Todos los demás, aproximadamente 50, 80 trabajadores, tenían bien sus CPPs. Pero encontramos un trabajador que le faltaban las orejeras. ¿Qué dice el auditor? El auditor dice, bueno, eso está mal. Que un trabajador no use sus orejeras debiendo usarlas está mal. Pero todos cumplen y solamente uno se escapó. Si bien el auditor dice que está mal, eso el auditor lo cataloga como una desviación puntual y lo deja como una observación, porque recordemos que una observación es una desviación puntual. Pero si por el contrario va a producción y encuentra que un trabajador no está usando sus orejeras, va al almacén y de los 15 trabajadores ve que un trabajador no tenía los guantes y otro no tenía el casco, va a mantenimiento y ve que uno no tenía la bota de seguridad respectivas. Esto que inicialmente se pensó que era aislado, deja de ser aislado y ya es repetitivo o incluso generalizado. Cuando el hallazgo es repetitivo o incluso generalizado, se dice que estamos frente a una no conformidad. Preparación de las conclusiones de la auditoría. Recordemos que las conclusiones de la auditoría provienen de comparar el objetivo de la auditoría con el resultado de la auditoría. Las conclusiones se elaboran una vez culminada la auditoría, previa a la reunión de cierre. El equipo de auditor se reúne, delibera y prepara las conclusiones de la auditoría. Una vez que se reúne el equipo de auditor y prepara las conclusiones, también en esta reunión define claramente los hallazgos. Se define si son oportunidades de mejora, si son observaciones, no conformidades. Durante la auditoría, el auditor solamente dice, esto es un hallazgo. No dice si es una observación o si es una no conformidad. Solamente es un hallazgo. ¿Dónde se califican? Cuando acaba la auditoría, antes de la reunión de cierre. Cuando los auditores se reúnen, deliberan entre sí, ahí en esa deliberación empiezan a calificar los hallazgos que han encontrado durante toda la auditoría. Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría. Primero, cuando redactamos un informe,
La pregunta es, ¿qué partes debería tener? La norma ISO 19011 sugiere que un plan de auditoría, que un informe de auditoría debería contemplar las siguientes partes. Debería incluir el plan de auditoría, una lista de los representantes del auditado. Recordemos que en la reunión de apertura, el auditor líder hizo circular entre los presentes una lista de asistencia. Esta lista de asistencia es la que dice acá, lista de representantes del auditado. Se coloca una copia de esta lista. A continuación, se indica un resumen del proceso de auditoría. Se indica si se cumplió con la auditoría, no se cumplió, si hubieron áreas que no se auditaron, por qué, si se cumplieron o no con los objetivos de la auditoría, y si hubieron opiniones divergentes. Y se indica cuáles fueron esos puntos de divergencia. También se indica si el auditado debe tomar acción sobre los hallazgos, es decir, sobre las observaciones y no conformidades, y el tiempo que se les da para que presenten los planes de acción a seguir. Se suele colocar también una declaración de confidencialidad y una lista de distribución del informe de auditoría. Si bien, cuando acaba la auditoría es usual que el equipo auditor nos entregue una copia del informe de auditoría, puede hacer que el auditado solicite más de una copia. En ambos casos, se solicite o no, siempre el equipo auditor quiere tener una constancia de a quién o a quiénes entregó el informe de auditoría. Entonces, entrega el informe de auditoría y nos hace firmar una constancia. Esa constancia es la lista de distribución. También se suele colocar en el informe de auditoría una copia de esa lista de distribución. Cuando la auditoría es de tercera parte, lo usual es que el informe de auditoría se entregue en la reunión de cierre. Ahí se entregue ese informe de auditoría. Pero también hay ocasiones en que durante la auditoría el equipo de auditor no tuvo el tiempo suficiente para redactar el informe de auditoría. En estos casos, lo que hace el equipo de auditor es que en la reunión de cierre, el auditor líder indica que el informe lo entregará posteriormente. Y usualmente se da un plazo entre 1 y 2 semanas. Más de eso no. Y en la práctica, entre 1, 2 semanas, 10 días, ya nos están enviando el informe de la auditoría. Si la auditoría es interna, la recomendación es que el informe de la auditoría no lo elaboremos en un plazo no mayor a 1 mes. Si podemos hacerlo antes, mucho mejor. Motivo: si nos demoramos más de 1 mes, 2 meses, 2 meses y medio más, y de eso se percata el equipo de auditor, podrán concluir que nuestro sistema no es eficaz y nos podrán dejar una no conformidad por no ser eficaces. El informe de auditoría se entrega solamente al representante de la dirección o a la persona que maneja el sistema de gestión, salvo que el cliente designe otra persona. Y el informe de la auditoría es propiedad del cliente de la auditoría, no se puede divulgar a terceras partes. El informe de auditoría debe indicar la fecha de elaboración, quién lo revisó y quién lo aprobó. Finalización de la auditoría. La auditoría acaba cuando termina la auditoría y se entrega el informe de auditoría. Ahí acaba. Pero en algunas ocasiones, una u otra organización puede solicitar al equipo auditor que haga seguimiento de los hallazgos derivados de la auditoría. Es decir, de las observaciones y no conformidades que se encontraron, a veces se suele solicitar al equipo auditor que haga seguimiento de. En caso suceda esto, hay que tener cuidado para que el equipo auditor no sea juez y parte en la siguiente auditoría. Desarrollo de casos prácticos. Vamos a ver algunos hallazgos a continuación y tenemos que definir si son oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, a qué sistema de gestión aplica y qué numeral de la norma. Caso número 1. En el programa anual de auditorías de acrílicos y derivados S.A. se había programado una sola auditoría completa en el mes de marzo de 2014. Sin embargo, no se incluyó el proceso de diseño.
Revisado el informe de auditoría correspondiente, se aprecia que ese proceso sí fue auditado. Pregunta número 1. ¿A qué sistema de gestión pertenece? Si nos hablan del proceso de diseño, obviamente pertenece a ISO 9001, calidad. Y el numeral de la norma, obviamente, tiene que ser el que aplica al proceso de diseño. Si la norma que estamos auditando ISO 9001, versión 2008, será el numeral 7.3, diseño y desarrollo. La siguiente pregunta, ¿será una observación o una no conformidad? Analicemos el caso. Nos dice que el programa de auditoría no incluía el proceso de diseño, pero en la práctica sí fue auditado. Entonces, si bien no se contempló, en la práctica sí se realizó la auditoría al proceso de diseño. Podríamos decir que es una falla, pero una falla menor, es decir, una observación. Entonces, eso sería una observación de ISO 9001, versión 2008, numeral 7.3. Siguiente requisito. No se han identificado de manera sistemática los peligros y riesgos para las diferentes actividades que se realizan en la organización, tanto en condiciones rutinarias, no rutinarias como de emergencia, no teniéndose definido, por lo tanto, los controles operacionales respectivos. Si nos están hablando de peligros y riesgos, obviamente, la norma que aplica es OSAS. Ahora, ¿qué numeral de la norma será? Nos hablan de que no se han identificado de manera sistemática los peligros y riesgos. Y el numeral de la norma que nos pide identificar peligros y riesgos es el numeral 431. ¿Será una observación o una no conformidad? Para que sea una observación, el incumplimiento es puntual. Para que sea una no conformidad, el incumplimiento es repetitivo o generalizado. Si acá nos están diciendo que no se ha identificado de manera sistemática, esto nos da idea de un incumplimiento generalizado. Por lo tanto, estamos frente a una no conformidad. Esto sería una no conformidad de OSAS, numeral 431. Y así sucesivamente podemos ver más ejemplos. La idea es identificar a qué norma aplica, qué numeral de la norma y si es una observación o una no conformidad. Tenemos varios ejemplos para poder practicar esto. Acciones correctivas. Cuando se realiza una auditoría interna o de tercera parte, los hallazgos que genera el equipo auditor, observaciones, no conformidades, usualmente se traducen en acciones correctivas y o preventivas. ¿Qué partes tiene una acción correctiva o preventiva? Las partes usuales son las que figuran en la diapositiva. Figura la descripción del hallazgo, el análisis de causas raíz, las acciones correctivas o preventivas que vamos a tomar, la verificación que hemos implementado las acciones que hemos planteado y la verificación de que esas acciones han sido eficaces. Esas son las partes usuales que vamos a encontrar en todo formato de acción correctiva o preventiva. En la práctica, los formatos tienen aproximadamente la forma que estamos viendo en la diapositiva. Tenemos un título que dice solicitud de acción correctiva o preventiva, un número correlativo, a qué proceso aplica, la descripción de la no conformidad, si es una solicitud de acción correctiva SAC, ¿no? Marcamos una X, o si es una solicitud de acción preventiva SAP, ¿no? Marcamos el que aplique. El origen, si es una auditoría interna, actividad diaria, queja de cliente u otros, y un casillero para especificar cuál es ese otros. Responsable de análisis de causas raíz y planteamiento de acciones a seguir. Aquí colocamos su nombre, su cargo, el análisis propiamente dicho, un casillero para las acciones correctivas y preventivas planteadas, la o las acciones, a quién se asignan y en qué tiempo, la verificación si estas acciones se han implementado, un casillero que nos dice quién hizo la verificación y en qué fecha, y la verificación si estas acciones fueron o no eficaces, quién hizo la verificación de la eficacia y en qué fecha. Recordemos que la eficacia es cuando el hallazgo que dio origen a
a esa acción correctiva o preventiva, ya no se vuelve a presentar en el tiempo. Ejemplo, en una organización se encontró que en el proceso de almacenes se estaba usando un procedimiento versión 3, siendo la versión vigente la versión 4. ¿Qué acción toma la empresa? Cambia ese procedimiento versión 3 y pone el de versión 4. Pasado un mes, se encuentra que ahora en ventas, un instructivo le falta el sello de copia controlada. En control de calidad, un procedimiento que se está usando la versión 5 y la versión vigente de acuerdo al sistema la versión 3. Es decir, seguimos teniendo problemas de control de documentos. Cuando eso sucede, se dice que la acción que se tomó no fue eficaz, porque el problema se sigue presentando en el tiempo. Lo que nos pide la norma es que cuando una organización genera una acción correctiva o preventiva, esas acciones correctivas o preventivas tienen que ser eficaces. Es decir, eliminar el problema que las originó. Ya no se tiene que presentar en el tiempo el problema que las originó. Seguimiento de las auditorías. Bien, cuando hacemos una auditoría, dijimos que la auditoría genera observaciones y no conformidades que son traducidas por la empresa en acciones correctivas o preventivas, respectivamente. La empresa, cuando la auditoría es de tercera parte, está obligada a presentar a la empresa certificadora un plan de acción de lo que va a hacer con las observaciones y no conformidades encontradas durante la auditoría. Lo usual es que los auditores que hicieron la auditoría acaben su función cuando se entregó el informe de la auditoría. Pero en caso, como se dijo anteriormente, el equipo auditor deba tomar acción en el seguimiento, hay que tener cuidado de que el equipo auditor siga manteniendo su independencia en futuras auditorías. Bien, eso es todo en cuanto a esta sesión.